como ya estoy muy anciano, prefiero contar esto y, de este modo, ya no tendré ningún arrepentimiento. En 1943 se llevó a cabo el proyecto Filadelfia. Aunque se ha negado mucho, el objetivo de dicho proyecto, o mejor dicho experimento, era transportar el USS Eldridge desde los astilleros de Filadelfia. Esto se realizó para encontrar una forma de evitar los radares enemigos y, para hacerlo, se basaron en la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Yo era parte del equipo que monitoreaba dicho experimento. Para hacerlo todo corto, el experimento fue un éxito. El USS Eldridge se teletransportó momentáneamente. Todos lo celebramos porque fue un hito legendario para la humanidad. Sin embargo, no recibimos ninguna contestación desde la embarcación. Cuando fuimos a averiguar qué pasaba, yo vomité por lo que vi. Todos los tripulantes estaban muertos, con sus caras desfiguradas y sus extremidades tiesas. Esos rostros me provocaron insomnio durante un par de décadas y, aún a día de hoy, me atormentan de vez en cuando. El gobierno quiere hacer creer a la gente que es una leyenda urbana, pero así como pasó con el MK Ultra, es cuestión de tiempo hasta que la gente descubra que sí ocurrió en realidad. Cuando todavía estaba de servicio en Afganistán, pasó algo que me traumó seriamente a mí y a mis compañeros. Debido a las circunstancias en las que estábamos, el sargento Williams decidió no bañarse porque le parecía una pérdida de tiempo. Mientras pasaban las semanas, el olor se hacía más intenso y si bien todos apestábamos, el sargento era el más hediondo de todos nosotros y se notaba. Una noche, varios soldados empezaron a tener diarrea y el sargento Williams fue uno de ellos. A mí, por suerte, no me dio diarrea, pero esa noche, alrededor de las 2 a.m., el sargento Williams soltó un grito que prácticamente nos despertó a todos. Salió del baño con los calzones abajo, la mano cubriéndose los genitales y por sus piernas chorreaba sangre, mierda líquida y suciedad a partes iguales. A posteriori, nos enteramos que debido a la poca higiene del sargento, cuando se bajó la ropa interior para hacer sus necesidades de manera apresurada por la diarrea, la piel del escroto se quedó pegada a los calzoncillos. El sargento Williams agarró una infección y murió poco después. Según me dijeron, la pasó mal y murió de forma dolorosa. Ahora, yo me aseguro de bañarme todos los días sin falta. Hace unos años detectamos un ovni, es decir, un objeto volador no identificado en el aire chileno. Lo grabamos con nuestras cámaras, momento en el que mis capitanes se preguntaban si se trataba de un helicóptero o avión de otro país, pero no era el caso. Esa aeronave era muy diferente y nada parecido a lo que estábamos acostumbrados a ver. Este dejaba una estela, por lo que se teorizaba que fuese un meteorito o algo parecido. No obstante, esta teoría se descartó rápidamente y de manera rotunda. Cuando lo captamos por primera vez, yo sentí una especie de tristeza profunda combinada con una sensación de pánico, como si algo horrible hubiera ocurrido en mi país, algo cruel que se llevó la vida de muchas personas. Sentía muchas ganas de llorar, de tirarme al suelo y ponerme en posición fetal. Era una sensación horrible y aterradora. Un compañero me hizo volver en sí y me di cuenta que esa cosa ya no estaba, había desaparecido. Mis superiores le mostraron la grabación a otras fuerzas aéreas, incluidas las de Estados Unidos y unos países europeos, pero ninguno nos supo decir qué era esa cosa. Weón, no sé qué era esa weá, pero ojalá no vuelva nunca más. No quiero volver a sentir esa tristeza profunda y desoladora que sentí aquel día. Hace muchos años atrás, la Unión Soviética, cuando todavía se denominaba así, intentó hacer una incursión a través de los bosques de Finlandia, mi país. En ese tiempo, yo estaba en un pelotón encargado de patrullar esa zona. Un día, encontramos los cuerpos de más de 30 soldados soviéticos. Estaban congelados, pero lo peor es que tenían rastros de haber sido comidos. No tenían señales de haber sido atacados por lobos, ni osos, ni ningún
algún animal. Eso solo dejaba una explicación. Se comenzaron a comer entre ellos cuando se quedaron sin suministros. El recuerdo de ese escenario grotesco y nevado me persigue hasta hoy, pese a que ya han pasado muchas décadas desde entonces. En febrero de 2023, cuando todavía estaba en las trincheras conteniendo a los rusos, vi algo que me trastornó. Por nuestro frente, notamos que el fuego había cesado momentáneamente. Aprovechamos eso para investigar una trinchera rusa que sabíamos que había sido abandonada. Tal vez habría algo que nos podría servir. Fui junto a 3 compañeros. Íbamos despacio, obviamente nerviosos, pero tranquilos. Era una sensación extraña. Estaba desolado y el frío era abrumador. Sin embargo, algo nos llamó la atención. Casi de casualidad, vimos la pata de un animal en una esquina. Fuimos poco a poco y lo que vimos nos dejó en silencio. Era un soldado ruso muerto, sentado en una silla y amarrado por una soga gris. A su alrededor habían 3 cabras negras muertas. Yo sabía que ese tipo de cabras son comunes en la región del Cáucaso. Nosotros no supimos qué decir, pero sabíamos qué significaba. No encontramos nada más en esa trinchera. No obstante, los compañeros que fuimos y yo empezamos a tener pesadillas con lo que vimos. La misma pesadilla de una cabra negra y macabra consumiéndonos. Fue tanta nuestra inestabilidad a raíz de estas pesadillas que nos sacaron del frente y de vez en cuando todavía tengo pesadillas con ese incidente. Yo estuve más o menos unos 10 años en Okinawa como parte de mi servicio militar. Todo siempre era tranquilo por allá. Lo único que asustaba eran las leyendas e historias de terror que se decían habían en esa base. Para mí eran puras tonterías. Pero un día, junto a unos compañeros, vimos algo por una cámara de seguridad que me hizo cambiar de parecer. Era una sombra negra que pasó a gran velocidad por un sector de la base. Lo que más me consternó fue que unos compañeros que llevaban más tiempo ahí decían que eso era normal. Desde ese día me acompaña una sensación de desconfianza con todo lo que me rodea, puesto que al final quizás hay cosas desconocidas para nosotros. Luego de volver de Irak, Mike, uno de mis compañeros de quien me hice muy amigo allá, me pidió que lo acompañara. Él me dijo que iba a hacer una llamada y que quería que estuviera a su lado para apoyarlo. Mike marcó el número y atendió a su papá. Mike puso el teléfono para que yo también escuchara la conversación y yo la recuerdo como si hubiera sido hace 5 minutos. Mike, quien había perdido una pierna y andaba en muletas, le comentó esto a su padre mientras lloraba. Su padre, con una voz muy profunda, le dijo que no volviera a casa, que no quería tener a alguien como él en su casa porque sería un problema más. Su padre le deseó suerte y, antes de colgar, le dijo a Mike que lo mejor era que él, su hijo, hubiera muerto con honor. Mike rompió a llorar cuando terminó la llamada y yo lo abracé. Lo llevé a vivir a mi casa, pero a la semana Mike se quitó la vida. Es irónico que, más que la guerra, fue un padre que abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba, lo que me quitó la fe en la humanidad. Patrullaba de noche el memorial de Beirut, en la parte del cementerio viejo. La oscuridad y el bosque nunca me inquietaron. Era un silencio pesado, casi paz. Pero una noche, junto a la cerca, escuché un tarareo de mujer. Lo seguí y vi un brillo azul entre las zarzas de un roble. Al acercarme, sentí la piel electrizarse como antes de una tormenta. Aparté el follaje y se me heló la sangre. Una lápida antigua, con una cruz tallada. La cruz brillaba con un azul eléctrico. Vibrante como neón, el tarareo se hizo ensordecedor, multiplicándose en cientos de voces susurrantes y al unísono. Me aterroricé, grité y corrí como un poseso al aparcamiento. Obligué a mi relevo a venir antes de hora y pasé el resto del turno temblando en su camioneta. No me creyó, pero no patrulló hasta el amanecer. Días después volví, de día. Era una lápida común, sin nombre, solo la cruz desgastada. Toqué la piedra, busqué cables o placas solares. Nada, solo roca fría y anodina. El sonido había desaparecido. Nunca supe de quién era la tumba y nunca volví a ver nada extraño. Suena a locura, lo sé. Podría ser una alucinación, pero yo no lo creo. Era real, un fantasma o algo, aunque por la calma que había en ese coro de susurros, no creo que fuera malo. Solo estaba allí, presente, recordándome que ese silencio que tanto apreciaba nunca había estado realmente vacío.
Tuve un turno de noche en un cuartel antiguo, construido en los años 50. La pesadez me venció y salí a caminar por los túneles subterráneos para despejarme. Sin darme cuenta, me perdí en un laberinto de pasillos de cemento desnudo hasta que emergí en una sección sepultada en el tiempo. El aire olía a polvo estancado y cableado viejo. No era un cierre ordenado. Parecía que la vida se había detenido en un instante preciso. Documentos clasificados amarilleaban sobre escritorios metálicos. Una taza de café esmaltada, medio llena de un residuo negro y sólido, yacía junto a una máquina que emitía un zumbido lastimero. La sensación de ser observado era física, un peso entre mis omóplatos. Cada sombra parecía contener una presencia inmóvil, ajeno a las décadas pasadas. El agotamiento y el estrés nublaron mi juicio, haciendo del regreso una odisea de sudor frío y puertas herrumbradas que rechinaban con un sonido desgarrador. Finalmente logré volver. Nadie notó mi ausencia. Un año después, un recluta nuevo trabajaba a mi lado. En la quietud más profunda de la madrugada, se levantó y se alejó. Horas más tarde, regresó. Pálido, con las pupilas dilatadas, me miró. Solo le ofrecí un leve asentimiento, un pacto silencioso. En sus ojos vi el reflejo de aquella taza de café olvidada y supo que yo también había estado allí, en el lugar que el complejo no había olvidado, pero que se empeñaba en guardar. Estaba en el techo del puesto de vigilancia con otro soldado. La noche era quieta, solo el viento bajo. En el edificio contiguo, a unos 15 metros, vi a un tipo apoyado en la barandilla, fumando un cigarrillo. La brasa se encendía con cada calada, iluminando por un instante su perfil. No era de los nuestros. Me giré hacia mi compañero, le toqué el brazo y señalé con la cabeza. Cuando volvimos la vista, el tipo había desaparecido. Solo quedaba la barandilla oxidada bajo la luz de la luna. No hubo ruido, y eso era lo imposible. La puerta de acceso a ese techo era una vieja escotilla de acero, más oxidada que el casco de un barco hundido. Abrirla sonaba como un grito de metal desgarrado. Todo el bloque la habría oído. No había forma de que hubiera bajado en los 3 segundos que me tomó llamar la atención de mi compañero. Nos quedamos helados, escuchando solo el viento. Mi compañero bajó la mirada hacia la sombra profunda entre los edificios. Luego me miró, no dijo nada, no hacía falta. Ambos habíamos visto lo mismo. En el suelo, justo debajo de donde estuvo el tipo, yacía un cigarrillo encendido, la punta brillando con un rojo vivo en la negrura. Era como si alguien lo hubiera soltado un instante antes. Nunca reportamos lo ocurrido. Algunas cosas en este lugar es mejor dejarlas donde caen.